Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante, todo el tema sobre los principios de Gipón. Hoy tengo también conectada una OLT. Quiero que mientras vayamos viendo de pronto los conceptos de cómo se genera toda la parte de encapsulamiento, cómo funciona Gipón, cómo validamos que nuestros equipos tienen lo que dice mencionar la norma, como si de pronto voy a conectar otros equipos de otras marcas, tenemos que validar los datasets que realmente cumplen con la normatividad y vamos a de pronto compartir experiencias de cuando estamos desplegando soluciones, porque a veces tenemos problemas de una ONT que no se reporta o puede afectar la sincronización de toda la red. Bueno, muchos temas interesantes. Creo que es un espacio muy importante para aclarar conceptos, para quienes de pronto están llegando a trabajar lo que es la fibra óptica y vienen de otras tecnologías, tal vez del coaxial, tal vez del inalámbrico, tal vez del punto a punto mediante conversores de medio. Bueno, hay muchas formas de llevar la conectividad y hoy pues un espacio sobre todo muy técnico, como hemos venido trabajando estas últimas presentaciones. Vuelvo y recuerdo el tema de hoy, principios de Gipón. Mi nombre es Fernando Mota Barrera, eh, Product Engineering Manager para la región de Latinoamérica, Centroamérica, del área de soporte de CIDATA. Hoy pues con GigaNet acompañándolos en estos espacios de donde todos aprendemos, todos compartimos y enriquecemos nuestros conocimientos. Bueno, desde parte de Senchen Data Technology, pues muchas gracias por también asistir y de nuevo un agradecimiento muy especial para cada uno de ustedes y sobre todo a Giganet, a Jeremy, por darnos este espacio para interactuar con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a hablar de esta parte inicial de los principios básicos de la tecnología JIPON. Vamos a volver a recordar qué es en sí la topología de las redes. Luego vamos a entrar a hablar de las normatividades. Vamos a mostrar un poco de dónde viene esa normatividad, a qué se refiere. Eh, Luego pasaremos a revisar cómo se empieza a crear esa transferencia, digamos, de información a través de la OLT y de las ONTs para encapsular la información. Es bueno conocer esos principios porque nos ayudan también a cómo dimensionar los servicios que vamos a prestar sobre nuestra red. Bueno, la estructura de una red PON, un concepto que hemos venido repasando en las últimas presentaciones, pero vale la pena volver a tener claridad. Básicamente, pues pone la red óptica pasiva una estructura punto a multipunto. Quiere decir que tenemos el sitio central, como hemos estado recordando, la OLT, y los sitios remotos son las ONUs o las ONTs, ya sea en el concepto de PON o GPON, que se comunican con la Central Office, que está al lado izquierdo, para llevar y traer información. En el intermedio de toda la red, pues encontramos toda la parte pasiva, los elementos que estuvimos repasando ayer, que son básicamente los splitters, el ODF o el ODN que llaman algunos ya en la parte externa. La OLT es la terminal de línea óptica, el elemento central de nuestra red. Y en la parte remota tenemos las ONUs o las ONTs, que es el mismo concepto, básicamente es el Home Gateway Unit y la red de distribución óptica, simplemente para tener en claro cómo se compone la estructura de una red PON. Vamos a encontrar los protocolos y estándar definidos por la I2T, que es la normativa, digamos, europea de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Siempre recordemos que hemos encontrado como dos variantes líderes en la parte de estandarización. Una es como la parte americana, el estándar americano, muy basado en la IEEE, y la otra el estándar europeo, muy basado en lo que es la I2. Y básicamente GPON, como viene de normatividad europea, pues está definido por las normas G 984 con unas variantes que en este caso pueden haber muchas variantes. Ahorita vamos a abrir de pronto unos PDFs
alguna parte de las normativas. Si quieren que se los compartamos, con mucho gusto, lo pueden encontrar también en internet. No necesariamente tienen que estar registrados en la página de la ITUT para descargar esta información. Y pues ellos nos ayudan a regularizar todo como es la transmisión de la información, la definición de las interfaces. Es como el código de conducta con el que se rige la parte de transmisión al nivel de GPON. Así como nosotros tenemos, digamos, leyes o reglas en nuestros países que están amparados, digamos, por la Constitución y las leyes, también los equipos, en la parte hablando de transmisión, pues tienen que adecuarse a una serie de normativas para que todos se puedan entender. Vamos a hablar un poquito ahora de la normatividad de la G984.1, que es uno de los anexos, digámoslo así, o normatividad que se enfoca mucho en definir cuáles son los servicios para voz, Ethernet y ATM, también y video, que se pueden transmitir por GPON. Especifica las velocidades, pues nos va a hablar básicamente cómo se pueden alcanzar esas velocidades de 1.2 gigabits en el caso de subida para subir información a la red y de descarga de 2.4 gigabit. Un alcance, el alcance máximo que puede tener la parte en fibra, en este caso hablando de 20 kilómetros, y a nivel lógico, recordemos en una de las presentaciones o talleres anteriores hablamos que lógicamente se pueden tener alcances hasta de 60 kilómetros. Eso se puede definir por lo que a veces encontramos en la OLT, lo que se conoce como el ranging, que es el range de distancia que yo puedo tener entre las ONTs y las OLTs. Luego nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante también estas definiciones, porque van a haber una forma en que hace un polling, digamos, la OLT para determinar la distancia a la que están conectadas las ONUs y de esta forma permitir o definir quién es el que va a transmitir, cuál de las ONUs va a transmitir en un determinado momento hacia la red para evitar obviamente colisiones, que no dos ONTs enciendan al mismo tiempo su transmisión de luz. Eso podría, digamos, generar conflicto en el hilo de fibra. La interoperabilidad, pues como hablábamos, es muy importante que todos entendamos como el mismo idioma, nos hablemos sobre las mismas normas para brindar que entre los fabricantes se tenga posibilidad de conectar diferentes ONTs con diferentes OLTs. Hoy en día es muy, ya bastante cercano, digamos, a un 90, un 80% tal vez. No podemos decir que hay una compatibilidad del 100%, pero todos los fabricantes hemos estado haciendo esfuerzos para que ustedes, los clientes, los usuarios y los ISPs puedan tener esa compatibilidad de, desde los dos extremos, desde la OLT y la ONT. Tenemos las normas G984.2. Son detalles técnicos que definen la capa física del PMD. Básicamente, ese PMD es el medio de transmisión. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar definiciones como el tipo de lambda, que nos referiríamos como a la longitud de onda o la luz, el tipo de color, digámoslo como para diferenciar, que transmite la ONT y la OLT para llevar la información. Los tipos de conectores. Por ejemplo, en América Latina se ha estado adoptando mucho lo que es el conector verde, el conector APC. A veces llegan equipos también o se piden por algún proyecto con el conector azul, que es otra norma, pues ya saben que es el tema del enfrentamiento del pulido en el tipo de conector, pero en la parte del ISP está muy adoptado lo que es el conector verde. Obviamente, si tengo una ONT con conector azul, se puede conectar a la red teniendo un adaptador del Pascore, una adaptación del tipo de fibra para poder agregarlo adecuadamente a la caja o a la roseta, digámoslo así, que va a llevar toda la información a la red. Se definen también el tema de los TMA. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante el TMA, que es el acceso al medio por división de tiempo. Cada una de las ONTs transmiten en un tiempo específico durante unos microsegundos, lo cual hace que, obviamente, al ser luz, eso es muy rápido. Todos sabemos que la luz viaja
muy rápido a través del medio de transmisión. Incluso pues en el universo, fuera de nuestro planeta, todo se mide en luz, en horas luz o en años luz. En este caso, pues pueden ser, digamos, microsegundos luz, en lo que las ONTs transmiten con toda la disposición del medio para llevar toda la información en esas velocidades que pueden alcanzar. Una asignación de sobrecarga, la capa física, la vamos a encontrar también en esta definición. Tenemos la G984.3. Estos cuatro componentes que estamos viendo son los más principales. La norma 984.3 especifica las capas de GPON, los Traffic Container o los Transmission Container, que es cómo se encapsula la información dentro de la OLT y las ONUs para que viajen por toda la fibra. Vamos a tener dentro de ello introducción a la estructura de multiplexación, lo que es la pila de protocolos, un proceso de activación y de registro de las ONUs. Todos sabemos que cuando a veces conectamos una ONT existen básicamente cinco estados, que es como un preregistro, una autorización, y cuando ya se le autoriza a la ONT que empieza a emitir su haz de luz, y también se define la sincronización de tiempos para que ella pueda transmitir. Más adelante veremos cómo se calcula también esos tiempos para que no haya dos ONTs transmitiendo en el mismo instante, digámoslo así. Un proceso de activación del registro que se puede definir también dentro del protocolo y la OLT de cómo se va a hacer. Ese registro puede ser automático a veces cuando tenemos el autofind que llamamos en nuestro caso en SIDATA. Básicamente ya se reporta y si ya está reportando una información como el serial o la MAC y puede estar en una lista blanca o en una lista negra, pues podemos decirle a la OLT que la autorice o no. La especificación del DBA, que es el Dynamic Bandwidth, la asignación dinámica de ancho de banda, que nos ayuda también a poder controlar las velocidades que pueden alcanzar las ONTs para transmisión en la parte de logging y para la descarga de información desde la red. Alertas que serían básicamente alarmas, el rendimiento que tiene la red. Todo eso se hace de forma dinámica dentro del protocolo. Finalmente, el 984 es una introducción a la estructura del mensaje de ONSI. Todos hemos escuchado que nos hablan del ONSI, que tengo que configurar el ONSI de tal forma si me estoy hablando con otra OLT. Básicamente eso es como se habla la OLT con la ONT. Ahorita vamos a entrar a una de las ONT y ver dónde se configura esa parte. A veces cuando nos están diciendo, es que me estoy conectando una ONT data con una OLT de los amigos de la H o de los amigos de la Z y no me estoy comunicando bien con ellos. Pues de pronto es que dentro de la OLT yo no he escogido, dentro de la ONT más bien, no he escogido el paquete de lenguaje apropiado para hablarme con la OLT. Ahí encontramos en la 984 una breve descripción del principio de implementación de ONSI, eh, que nos permite, digamos, poder entender toda la parte de comunicación entre las ONUs y las OLTs, y cómo yo también a través de ese protocolo puedo aprovisionar temas como crear una WAN, de pronto activar el Wi-Fi o cambiar el password del Wi-Fi, encender o apagar el KTV. Todo eso se realiza mediante estos mensajes de ONSI que están especificados en la 984. Bueno, voy a dejar de compartir un momento acá, voy a pasarme a compartir la pantalla completa, digamos. Jeremy, si me ayuda a confirmar si está viendo la pantalla. Bueno, creo que sí. Si no, Hola, alguien... hola Fernando. Sí, se ve bien la pantalla completa. Ok, gracias. Bueno, entonces, de esas normas que estábamos hablando, nosotros las podemos descargar de internet, de la parte de la I2T, y encontramos, digamos, un convenio de todo lo que se puede realizar a través de la definición de todos los parámetros, normas técnicas. Todo esto lo pueden ustedes bajar también y encontrar cómo funciona
el concepto de las redes FTTX. Por ejemplo, esta norma también nos habla de conceptos que de pronto escuchamos a diario dentro de la terminología de FTTH, que es una FTTH CAB que habíamos dicho es para, por ejemplo, Fiber to the Core, que es a la acera o al cabinet, bueno, conceptos de ODN, que es una OLT, que es una ONU, bueno, todo ello. Y obviamente a medida que nos yendo a detalles de cada una de ellas, pues encontramos diagramas de cómo hacer las conexiones. A veces es importante desde el área técnica tomar un poco de tiempo pues para analizarlas, tener en cuenta cómo puede funcionar el, la parte de la norma para poder fácilmente intuir qué puede estar sucediendo en nuestra red. Entonces acá yo he bajado las cuatro normatividades. Si alguien las quiere solicitar a través de Giganet, con todo gusto se la podemos compartir. La 984.2 pues nos habla, por ejemplo, de la parte de transmisión, las definiciones. Bueno, yendo un poco, cuando estamos desde el lado de ingeniería, nos dicen entonces, bueno, si yo estoy buscando equipos que tengan que cumplir la normatividad desde la parte de la OLT, pues yo obviamente yo tendría que ir al datasheet y validar, por ejemplo, si esos equipos tienen la norma 982 punto algo, no que, por ejemplo, acá nos dice, listo, esta OLT o esta ONT está cumpliendo con los estándares de la 984, donde se pueden definir temas, por ejemplo, de la parte de transmisión, o vamos a irnos acá a la 984 también, que me dice, ah, ok, estos ONUs están soportando la parte de transmisión del módulo PON óptico en clase B. Están cumpliendo con la parte también de velocidad de 2.48 gigabits de descarga y 1.24 subida, y las landas de transmisión son 1310 y 1490. A veces también encontramos diferentes tipos de SFPs que pueden ser C++, C++, incluso el C con 4 plus, con 4 más, no está estandarizado todavía por la I2T o por la industria. Entonces, por eso a veces se pueden encontrar problemas de incompatibilidad o que está no funcionando muy bien. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas o que yo tengo que hacer el diseño, siempre de pronto el presupuesto de potencia basándome en lo que transmite mi ONT. Puede que la OLT está transmitiendo muy potente, muy fuertemente, todas las zonas lo van a escuchar, pero las ONUs no pueden transmitir a la misma potencia del SFP. Entonces, la OLT va a escuchar muy baja la transmisión de las ONUs y de pronto no se pueden sincronizar adecuadamente. No siempre teniendo el mejor SFP en el lado de la OLT es que vamos a tener la mejor servicio o la mejor señal, porque si él me habla fuerte y yo no le puedo contestar y él no me escucha, pues no va a haber una buena comunicación. De parte de la OLT también pues vamos a encontrar, cuando ustedes abran o estén validando un modelo, tener en cuenta si esos modelos están dentro de las normas 984 de X, que nos van a definir toda la parte de transmisión. Y es la parte de las características. Obviamente puede pasar que conectemos de pronto a veces equipos que son EPON con una OLT GPON, no se van a entender. Por ejemplo, acá nos dice que esta OLT yo le puedo conectar SFPs clase B+, C++, C++. Por ejemplo, es posible que también funcionen los C++ y los cuatro rayitas, pero tener en cuenta algunas recomendaciones para la parte de transmisión de la ONT y la OLT. Entonces, siempre que vayamos, como estemos en la parte técnica, en el diseño, validar los dispositivos. También si tengo por alguna circunstancia conectar otra marca, entonces al menos en el datasheet validemos que estas ONTs también están hablando esos cuatro estándares o esas cuatro normativas que definen en sí lo que es GPON. Bueno, volvamos nuevamente a la presentación. Entonces ya tenemos la importancia que nos radica en poder entender esas 984, estas cuatro que no son las únicas. Si vamos directamente a lo que es la I2T, vamos a encontrar también
muchas otras componentes, digamos, anexos, que nos complementan toda la definición del protocolo GPON y de cómo trabaja la señalización y la transmisión de datos. Bueno, ya encontramos las normas, ahorita tengamos también en cuenta cuáles son las landas que maneja la tecnología. GPON adopta WDM, que es multiplicación por división de frecuencia o de lambda, quiere decir que múltiples landas pueden viajar sobre el hilo de fibra. En este caso, la más tradicional es la 1310, que es con la que se reporta, digamos, la ONT a la OLT, y la 1490 es la que envía la OLT a la ONT. Es una, perdón, es una topología punto a multipunto, como habíamos dicho, sobre un solo hilo de fibra en la parte de transmisión de la OLT a la ONU o viceversa, lo cual se considera una transmisión bidireccional. Algo importante también cuando estamos hablando de las landas y los diseños del presupuesto de potencia, tenemos que hacerlo sobre la potencia que presenta, digamos, más atenuación, en ese caso la 1310. Ahorita que están ingresando también lo que son las redes XGS-PON, hay una lambda un poco más abajo que está como en 1270 y algo. Entonces, si vamos a ingresar también equipos de estos en el mismo hilo, pues eso nos va a afectar también la parte de atenuación de las ONUs y las OLTs en la parte de sus emisión de luz, digámoslo así, y en la barrera a superar pues es diferente. Entonces, los cálculos hacerlo siempre con la potencia, con la lambda que presenta mayor atenuación, en este caso 1310. Si yo voy y diseño con la otra lambda, entonces de pronto las ONTs que están más remotas, más alejadas, no se vayan a poder comunicar adecuadamente con la OLT. Bueno, en el downlink, cuando empecemos a ver ahorita la parte de los paquetes, ahorita vamos a entrar a la OLT también, para que encontremos dónde se configura todo eso que vemos en la teoría. Y a ver si hacemos un taller rápido de cómo se empaqueta toda esa información también en la OLT hasta la ONT. El downlink funciona como un broadcast en el puerto PON que está iluminando la fibra. Siempre encontramos que la información que envía la OLT por ese puerto llega a todas las ONTs, pero simplemente la ONT, dependiendo del ID que ella tiene ya configurada dentro del puerto, va, digamos, a procesar esa información o la va a descartar. Eso se adopta también muy parecido a lo como funcionan las radiobases con los celulares. Cuando estamos en un sectorial de una radiobase, todos los que estamos en esa misma área, con diferentes frecuencias nos conectamos a la radio base y ella nos dice, ok, este terminal está recibiendo, tiene la capacidad de emitir en un momento, en microsegundos, luego pasa al otro y pues es casi que imperceptible, lo mismo acá en la parte de transmisión de las OLTs. Cada uno pues filtra los datos basándose en el campo de GenPort ID, que cuando ustedes registran las ONTs, básicamente te dice es la ONT 1.1 hasta la 1.128 que van a ingresando cada una de ellas. Entonces, si viene algo empaquetado, vamos a ver un video también de cómo funciona un poco esa envío de información. Entonces la ONU la descarta o también cuando la OLT la autoriza a enviar información, ella le va a decir, en este momento la 1.1 puede utilizar todo el medio de transmisión para enviar información. Entonces, también alguien me diría, bueno, ¿qué pasa si yo estoy ahí en el medio o me puedo conectar a la caja de distribución y estoy como haciendo un sniffer de todos los paquetes y puedo de pronto interceptar la información que está llegando a la ONT? Eso podría suceder, por ejemplo, para robo de información en un cliente residencial o un cliente corporativo. Si alguien se pega y yo no tengo activado lo que se llama la encriptación AEX, pues podría interceptar toda la información que está viajando para los 128 clientes potenciales que tiene alguien conectado en el puerto PON. Pero si ambos tienen ya, digamos, esa clave que es parecido a cómo se maneja en Wi-Fi, yo le asigno una clave para que esa información se encripte en toda la transmisión. Alguien que
esté robando, digamos, o interceptando la información que va para la ONT2 y no tiene la llave que manejan en ambos lados el protocolo, pues no podría, digamos, saber qué está llegándole a ese cliente. Eso es muy importante en el caso de que tengamos que garantizarle la, como la privacidad de la información a alguien a pesar de que viaja por por una fibra, digámoslo así, que alguien puede decir, pues bueno, tendría que subirse al poste, pero puede suceder, alguien que se suba al poste con una herramienta, se conecte en un puerto que esté disponible y empieza a robar la información. O pueda estar ahí descargando información de alguien o de una entidad estatal, bueno, de seguridad o cualquier tema de estos. Bueno, entonces el principio de transmisión del GPON downlink, recordemos que es un broadcast que va por todo el hilo a todas las ONTs y simplemente la ONT escoge que esa información es para ella o no es para ella. Y lo demás simplemente lo descarta. En la parte de la subida de información de la ONT, como estábamos hablando también por parte de una de las normatividades 984, eso está definido por un acceso múltiple por división de tiempo. Quiere decir que cada uno de las ONTs, la OLT calcula y asigna un slot de tiempo para que transmita. Es como si estuviéramos en un foro, de pronto en un salón, eh, la persona que está hablando, digamos, es la OLT y las personas que están en el auditorio son las ONUs. Y la OLT le está proveyendo o dándole espacio para hablar a una de las personas que está en el foro para que haga esa pregunta. Entonces, en todo ese espacio de tiempo que todos pudieran hablar, solamente una de las personas va a hacer la pregunta al expositor, que digamos es la OLT, y él va a contestar. Si ya tengo una segunda persona, le asigno la siguiente pregunta. Es solamente una analogía. Entonces, obviamente, si todos hablaran al mismo tiempo, la OLT no podría escucharlos a todos. Entonces, simplemente un espacio de microsegundos le va a decir, active su longitud de onda 1310, empiece a hablarme, yo voy a recibir toda la información que usted me está enviando de internet, de datos, de voz, de video, de todo lo que va por la red, y lo voy a procesar y le voy a enviar por mi puerto Orlink para donde tenga que ir a cualquier parte del mundo por internet. Bueno, un ejemplo de cómo funciona la asignación por división de tiempo de toda la información para que lo transmita una ONT específica. Bueno, entonces eso es un resumen de qué puede ser la principio de transmisión de GPON por el Auglink. Vamos a ver acá la pila de protocolos GPON. Creo que de pronto esto puede sonar muy aburrido, pues, pero la parte técnica de identificar claramente a qué nos estamos refiriendo cada una de las partes que estructuran el tráfico. Y ahora que pasemos a la OLT, nos va a quedar como más fácil entender qué estamos configurando cuando nos están hablando del traffic profile, del LAN profile o de otras cosas. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, eh, básicamente la estructura de un paquete que está definido en el GTC, que es el GPON Transmission Convergence, que es la convergencia de transmisión GPON, y en ella vamos a encontrar diferentes elementos como el Gen Adapter, el On-Scene Adapter, el DBA Control, que básicamente es la asignación dinámica de ancho de banda, como es la trama de la subcapa y la capa física. Por ejemplo, en el PLOAM, que es el Physical Load, encontramos toda la información para la autenticación de la ONT, cómo se reconfigura el retardo preasignado y la potencia óptica de la ONU. A veces nos preguntan, por ejemplo, alguien tiene conectado una ONT a 200 metros y ustedes van a ver que ella está transmitiendo con una potencia menor. Por ejemplo, un, un dB de salida. Porque si yo estoy más cerca de la boleta y le estoy hablando a ella, pues no tengo que gritarle, digámosle así. Pero si tengo una ONT que está a 8 kilómetros, seguramente ustedes las van a ver en la OLT
que la OLT calculó que estaba más distante y que ella tiene que alumbrarme o hablarme más fuerte para poder yo entenderle. Por eso de pronto esa ONU la van a ver con 1.5, 1.7 dB de transmisión, porque está más lejos. Entonces, en esa parte de interoperabilidad entre la OLT y la ONU, en esta pila de protocolos, van a empezar a entenderse y a negociar ese tipo de de señales o de forma en que vaya a transmitir y en qué espacio de tiempo. Si lo estamos hablando ahorita del ONSI, pues nos va a permitir cómo controlar, vamos a saber cómo establecer y liberar las conexiones. Por ejemplo, si el caso más simple que alguien no pagó, digamos, la cuenta del internet y de pronto yo quiero dar de baja esa ONT, una de las formas es tal vez de registrándola o simplemente bajando la WAN. Eso se puede hacer a través de los mensajes de ONSI. Y en el Genport es las clientes en sí. Cuando entremos a la OLT vamos a empezar a mirar cómo se definen los Genport y los ID para cada uno de ellos, que nos hace que el transporte sea, digamos, de una forma más eficiente a través del medio óptico compartido. Es una caja que va con diferentes paquetes que lleva informaciones de diferentes VLAN dentro inmerso del contenedor virtual de toda la información. Entonces, el GPON Transmission Convergence o la convergencia transmisión GPON es un protocolo entre la capa física y las capas superiores para poder encapsular y transmitir los datos desde la OLT hasta las ONTs mediante tramas que se conocen como GEN, que es el módulo de encapsulamiento GPON, que vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se convierte de Ethernet, por ejemplo, a ATM o a las tramas GEN. Bueno, por aquí había alguna pregunta. ¿Cómo apagar el micrófono? Bueno, dice, ok, creo que lo pueden hacer ahí en el, o Jarvis nos va a ayudar con apagar el micrófono del señor Sergio. Bueno, pasamos ahora, decíamos la estructura de multiplexación. Ahorita vamos a ver un video que nos recoge un poquito todas estas ideas, más bien que, o conceptos, para tenerlos claro en la mente, que luego cuando pasemos a la OLT nos van a ayudar a identificar por qué cuando entramos a cierta parte de la configuración, recordemos a qué se refiere el ticón, a qué se refiere el Genport que estamos haciendo, a qué se refiere el mismo mapeo que viene de una VLAN que da servicio a la ONT. Esta es la estructura de multiplexación. La ONU es la unidad de red óptica o la terminal de unidad de óptica que es en sí es el router. El TICON es el contenedor de tráfico y el GEN es el GPON método encapsulation que siempre está asociado a un puerto virtual que se va creando a través de la OLT para generar la transmisión y garantizar que lo que estamos llevando y recibiendo desde los puertos Uplink se pueda transmitir hasta la ONT. Bueno, este es un poquito más complejo, pero es toda la parte del contenedor de tráfico, de cómo funcionan los frames o las tramas, tanto para subida como para descarga, digamos, en ambos sentidos. El formato GPON, pues, de la capa de convergencia de transmisión está en la recomendación G984.3. Si nosotros nos vamos a esos PDFs que podemos compartir, ahí se va a explicar claramente cómo se hace toda el entramado, digamos, de encapsular la información desde el GTC descendente que nos indica cómo viajan los datos desde las ONTs a través del Physical Control Block de DoStream, que contiene una información del Bandwidth MAC y estamos asignando franjas de tiempos para la transmisión ascendente de las ONUs y también para las transmisiones, digamos, descendente con el Allocation ID. De esa forma es que yo puedo garantizar que ninguna de las ONT se sobrelape con otra ONT para la parte de transmisión. Entonces recordemos que la unidad de mínima para la programación de ese ancho de banda en la parte de loglink se define por el allocation ID y en el marco del loglink pues se va a hacer a través de intervalos de tiempo porque él hace como una ráfaga de información
que va enfocado a una sola ONT, a pesar que todas las ONTs la reciben, las demás la van a descartar y yo voy a procesar la información que es para mí. Bueno, el GENPORT y el puerto GEN, perdón, en el puerto GPON, aquí vemos cómo se hace como un paso de los paquetes Ethernet a una trama GEN. En ello vamos a encontrar pues datos de el paquete que viene tanto para la trama. Ese paquete encontramos un identificador, por ejemplo, las direcciones de destino, el DA, origen y el básicamente sería el destination address y el origen, que es el source o la fuente de dirección address, la longitud, la MAC y algunas tramas de verificación. Por ejemplo, cuando estamos arrancando desde arriba a transmitir información y la OLT autentica la MAC o el serial. Entonces, también cuando tengo que estar enviando toda esa información, yo tengo que tener claramente cuál es la MAC del cliente a la que le voy a enviar información y cómo garantizar que esa información no se vaya a enviar a otra de las ONTs. Eso básicamente, por eso siempre encontramos las tablas de asignación MAC en la ONT, cuáles MAC se aprendieron por el puerto GPON que está pegado directamente las ONUs y también las tablas más que va creando la OLT con los puertos de Orly. Entonces, por ejemplo, si una Mac, también los que de pronto configuran MikroTik y no está autorizada en un determinado, a pesar de que no hace parte del puerto, perdón, de la trama GPON, pero ella puede identificar que una ONT está transmitiendo alguna información aguas arriba de la OLT y esa MAC no está como autorizada o no a una estructura de información, pues no va a dejar que esa información pase o no sea tratada, digamos, por la OLT o por la MikroTik aguas arriba de la información o el traslado de la información. Entonces las tramas Ethernet se convierten en tramas GEN de acuerdo a unas determinadas reglas que vamos a ver ahorita cuando ingresemos a la OLT. Bueno, vamos a ver tecnologías claves de JPON. Antes de ingresar a esto y para explicarles a qué se refiere cada una de estas terminologías, digámoslo así, vamos a ver un video que trataremos de explicar cómo se hace la transmisión de la información entre la OLT y la ONT. Bueno, es un principio de JPON o Lismon Multiplexing. Entre las características de PON, debes haber oído hablar del puerto GM, de BA y TECON. ¿Entiendes la relación entre ellos? ¿Y cuál es su relación con el puerto de servicio? ¿Alguna vez te has confundido por esta relación? No te preocupes. Aquí tienes un ejemplo de una empresa logística en la recogida de mercancías para explicar su relación. En primer lugar, presentamos los actores. La trama GM es la unidad portadora de servicio más pequeña en la tecnología PON, y es la estructura de datos más básica. Todos los servicios deben encapsularse en tramas GM para transmitirse en la red PON. El puerto GM identifica el canal virtual de servicio entre el OLT y la ON. Es decir, es un canal que transporta el flujo de servicio. TCONT es el portador de los servicios ascendentes de PON. Todos los puertos GM deben mapearse a un TCONT. En primer lugar, entendamos la estructura de los centros logísticos. Un centro logístico tiene un almacén de recepción y un almacén de envío. Los paquetes se transportan entre el almacén de recepción y el almacén de envío mediante cintas transportadoras en las líneas de trabajo. Un almacén de recepción puede tener una línea de trabajo, pero también puede haber múltiples líneas de trabajo. Por lo general, se requiere que los paquetes destinados a diferentes regiones se transporten en diferentes líneas de trabajo. Es decir, diferentes tipos de servicio usan diferentes TECOT. Una línea de trabajo puede tener una cinta transportadora, o puede haber múltiples cintas transportadoras. Se usan diferentes cintas transportadoras para diferentes ciudades en un área determinada. Esto representa la relación de vinculación entre el puerto GM y el TCON.
El paquete debe asignarse para ser transportado a través de una cinta transportadora fija. Es decir, se establece el mapeo entre el puerto GM y el servicio de la ONU. Después de que el paquete es transportado al almacén de envío, se seleccionará el vehículo de transporte correspondiente según la dirección de entrega para transportar el paquete. Esto crea el flujo de negocio. Bueno, este es un área, un video del área de marketing que lo que nos quiere es como ayudar a entender cómo se hace el transporte de información a través de una red GPON. Si volvemos como a lo que nos mencionaba el video, lo que yo recibo en un puerto de Orly es como la bodega principal, toda la información, lo más grande de información de datos que yo puedo recibir, por ejemplo, de Internet. Si yo me voy a un puerto de Orly, ahí puedo tener la capacidad de 1 giga de un carrier y ahí encuentro diferente información que hay en Internet, videos, datos, eh, música, bueno, cualquier cosa, todo lo que sabemos que podemos encontrar ahí. Si yo quiero llevarle esa información a clientes más pequeños, yo tengo que garantizar esas líneas transportadoras, como dice ahí, que es como llevar paquetes, de pronto, volviendo a la analogía, si para no hacerle campaña a alguien o mencionar de pronto un comercializador grande, estos de que vende cosas por internet, vámonos de pronto a China a un Temu, que es muy famoso ahora, tiene de todo allá y empieza a enviar toda esa información, toda esa mercancía, digámoslo así, en un barco transportador, que puede ser el puerto de Orly, y ahí vienen paqueticos que vienen para Colombia, para Venezuela, para Centroamérica, para Honduras, bueno, cualquiera de nuestros países. Y obviamente tiene que ir el ID de quién lo envió y quién lo va a recibir para que esa persona reciba su paquete. Entonces, de esa forma yo tengo que garantizar como el empaquetado de toda esa información que vamos a llevar a través de Internet. Entonces, vamos a conectar aquí a la OLT y vamos a repasar dónde encontramos esa información para configurar en las OLTs y en las zonas. Bueno, cuando yo estoy creando todo eso, a pesar de que, digamos, este taller no está enfocado a la configuración de la OLT, el cual podemos hacer luego, quiero mostrarles cómo ustedes tienen que llevar la coherencia de la información o el transporte de la información que va recibiendo la OLT basado en esos estándares que se definieron para poder manejar adecuadamente toda la información que se lleva por la red GPON. Nosotros en la parte de deployment encontramos unas políticas de autenticación y unos profiles. Acá vamos a encontrar el DBA profile que lo vamos a ver en las próximas diapositivas, que es básicamente cómo es el tipo de tráfico que yo puedo enviar. En este caso yo estoy escogiendo es un tipo de tráfico 4 para crear los traffic profile de un canal bidireccional que tiene una capacidad de 1 giga para asignarle a cada ONT que se conecta al puerto GPON. Cuando nos hablan del Traffic Profile y el Line Profile, perdón, sí vamos a encontrar ya que yo tengo que crear ese mapeo de información que se lleva por la OLT. Pero antes de irnos acá, digamos, yo voy a explicarles un poquito cómo estoy haciendo el empaquetamiento de la información de lo que recibo en el puerto de Orlin. Este puerto de Orlin es lo que yo conectaría en este caso con el carrier, que es donde recibo el canal de internet. Por ejemplo, aquí tengo un canal de 100 megas de mi casa conectado a la ONT. Lo recibo sin tagueo, o sea que no viene con una VLAN, sino como un puerto acceso, y yo voy a empezar a taguear esa información de Internet dentro de la OLT con el ticón y el DBA que voy a crear acá. Lo primero que yo hice fue crear una VLAN, en este caso la VLAN 963, una VLAN de Internet, que yéndome a la parte de editar, la recibo sin taguear como un puerto acceso y la paso tagueada por los puertos PON. Si vamos acá a esta imagen, me está diciendo que está sin taguear en el puerto Y1, pero que está tagueado por los 16 puertos
GPON que tiene la OLT. Quiere decir que yo recibo un tráfico e internamente yo le pongo una etiqueta que dice que todo ese tráfico se va a identificar con la VLAN 963 dentro de la OLT. Luego ya paso a lo que es el Line Profile. En el Line Profile, ok, yo digo el tráfico que voy a empezar a crear dentro de mi OLT, voy a ampliar un poquito más acá. Va a ser tipo GPON y está asociado a un profile que se llama Internet. El modo de mapeo que yo tomo original es una VLAN. Podría encontrar otros tipos de mapeo y los voy a entregar a un contenedor virtual. Recordemos lo que mirábamos en el video. Ese contenedor virtual es como un camioncito de reparto de encomiendas que lleva encomiendas que salen, por ejemplo, del distribuidor Giganet, que está en Guatemala, en El Salvador, en cualquiera de estos países, y va a empezar a entregar dentro de una de las ciudades donde entrega mercancía, lleva mercancías para el cliente ISP Cable Más o para el cliente ISP 2, y obviamente se va a empaquetar todo dentro del camión. En ese camioncito yo le digo que dentro de él voy a crear líneas de entrega que están asociadas al Genport. Por eso el Genport que yo creé acá va dentro del container. Yo puedo tener Genport para la VLAN 1, podría crear un Genport con otro ID para otra VLAN, por ejemplo IPTV. Puedo meter todo dentro del mismo Genport, pero sería como mezclar diferente tipo de tráfico. Al final me voy a la parte de abajo y encuentro que ese mapeo lo voy a hacer en un mapping a través de una forma tagueada y que el tag de esa VLAN o de los paquetes que yo voy a empezar a llevar es el tag de la 963. Entonces, de esa forma yo tengo como una coherencia de todo lo que voy a empezar a transportar por mi red GPON. Si vamos a los detalles, mira que en la configuración que tengo actualmente, yo tengo un contenedor de tráfico. Básicamente tengo tres camioncitos de tráfico con tres Genport o líneas de distribución que me llevan tráfico tagueado de la VLAN 963, de la VLAN 100 y de la 200. Si continúo con más detalles, pues vamos a encontrar cómo se hace el tipo de mapeo, que es un mapeo de un modo transparente, que vamos a llevar una VLAN de servicios 200 y eso se empieza a llevar a los puertos GPON. Entonces, por eso, cuando se registra la ONT, luego vamos a encontrar un Service Profile, también que nos va a indicar cuál es la información básica que lleva la ONT, cómo se crean los puertos que se desmapean de la VLAN que está pasando. A cada uno de los puertos, pues yo voy a decirle, me va a pasar información de una determinada VLAN y se va a llevar finalmente a desmapear dentro de la ONT. Entonces, cuando se registra la ONU, vamos a encontrar acá en el deployment una que ya se registró. Vamos a encontrar esta. Bueno, y si vamos también a la información de ella, mira que acá nos dice, creo que si data, toda la parte de productos nos preocupamos mucho por que gráficamente ustedes entiendan todos estos conceptos, cómo se está llevando desde la OLT el Service Type en el TICON virtual, qué información está pasando a la ONU. Ella me está diciendo, vienen tres líneas de transmisión en los JPOR ID 1 y 2 3 con tres VLAN diferentes. Por eso cuando yo entro a la ONT, a veces cuando creo la WAN, yo también puedo decirle que la WAN que he creado para la VLAN 963, puedo mapearla solamente al puerto 1, la que tiene la VLAN 100 la puedo mapear al puerto 2 y 3 de la ONT y de pronto otra WAN lo puedo pasar a las, a las inalámbricas, a las interfaces inalámbricas. Todo esto que hemos visto en las definiciones 984 nos permiten que se haga el paso de la información transparentemente desde la OLT a la ONT. Acá pues la encuentran como muy visualmente cómo se está llevando la información y que cuando la ONU se registró, realmente está recibiendo en la WAN de fibra tráfico que viene mapeado en estas tres VLAN, por ejemplo. Bueno,
Vamos a volver un momento a la, a la presentación. Ahorita vamos a algunas preguntas que nos están haciendo ahí en la caja de, de chat. Bueno, aquí vamos a ver cómo mide la distancia la ONT. Es algo muy importante. La medición de la distancia entre la ONU y la OLT es diferente. Como les hablaba al principio, no es lo mismo tener una ONT que está a 3 kilómetros de la OLT que una que esté a 12 y que una que esté a 20 kilómetros. El tiempo que va a tardar la señal óptica en llegar a la ONU, pues va a variar diferente, obviamente por la distancia de la fibra y también por un tiempo de transmisión. Cuando la primera vez que conectamos la ONT a la ONU, ella asigna diferentes intervalos de tiempo a cada ONU para transmitir los datos en modo ascendente. Recordemos que en modo descendente es un broadcast, el SFP ilumina, digamos, todas las ONUs y simplemente la ONU dice, esta información es para mí o no es para mí. Pero cuando ella tienen que responder, la OLT le asigna un time slot de 125 microsegundos para que ella transmita toda la información, pero en un determinado tiempo, no todas al mismo tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa de alineación de las tramas, pues tenemos que garantizar que cuando ellas transmiten en lo que se conoce como el enlace ascendente, cada ONU no vaya a entrar en conflicto con otra o que no vayan a intentar de transmitir al mismo tiempo. Esto se realiza con una medición de distancia, pues la OLT envía un paquete de datos a la ONU en el tiempo T1, en una hora o en un tiempo específico, en un momento, digámoslo así. La ONU establece su reloj interno con un T1 después de recibir el paquete de datos y la ONU va a utilizar esa información para sincronizar sus operaciones con la OLT. Esto puede implicar la alineación de su tiempo de transmisión. Por ejemplo, a veces me dicen que están conectando NT de otro fabricante, a veces o que están muy remotas y nos consultan de que no se aplicó el Traffic Profile, por ejemplo, a esa ONT, lo cual hace que no se pueda provisionar como los servicios. Cuando uno entra a revisar, puedes notar que la ONT puede estar muy atenuada, la vas a encontrar tal vez en -29, en -30. Entonces esa ONT, a pesar de que la OLT le envió en un tiempo uno una información, esa ONU tal vez no la recibió, no la entendió y no pudo responder. Y por eso aparece como que no fue posible realizar el registro de la ONT y aprovisionarla correctamente. Entonces puede ser que ella tal vez la escuchó, lo que le envió en ese paquetico la información la OLT, pero ella no la entendió bien o no pudo responderle a la OLT o le respondió con un muy bajamente, con una señal que no la puede percibir la OLT y la OLT dijo, esa ONU nunca me respondió, entonces yo no tuve cómo aprovisionarla y no pudo registrarse y aprovisionarse exitosamente. Bueno, después de un cierto tiempo, la ONU responde enviando un paquete de datos a la OLT en un tiempo 2 y la OLT recibe datos de la ONU en un tiempo 3. Entonces estamos hablando básicamente que tenemos tres tiempos diferentes que tiene que calcular la OLT para poder hacer la autorización de que un equipo transmita o no transmita basado en todas las que están conectados en el puerto. Entonces la OLT va a tener un retardo o un retraso de la ONU a través de un proceso de medición de distancia, calculando la distancia física de cada una de las ONUs y especificando el retardo de ecualización adecuado para que ella pueda, digamos, compensar y transmitir. Siempre se va a definir lo que se conoce en el protocolo como una zona silenciosa y que va a detener la transmisión de las otras ONTs y la va a asignar simplemente a la ONT que tiene que transmitir. Eso lo vamos a encontrar un poquito acá en la OLT, pues obviamente siempre que ustedes ingresan y están registradas varias ONUs, nos va a mostrar la distancia que ella calculó para una de las ONTs. Esto es lo que les hablaba cuando
Me dice que el control de toda la configuración se hizo adecuadamente. Vamos a encontrar acá que la configuración de la ONT se hizo exitosamente. Y acá en la parte de la información óptica, pues nos puede indicar también la potencia de recepción de la ONT, la que está transmitiendo la ONU, y también una distancia aproximada para la ONU cuando yo me conecto y reviso la información de ella. Entonces acá eh, nos puede indicar que puede estar, por ejemplo, a menos de 1 metro. Y basado en esa información es que ella hace el cálculo para autorizar o desautorizar la información, del envío de la información. Bueno, hablemos un poquito del proceso de implementación de los DBA, que es los Dynamic Bandwidth Allocation, asignación dinámica de ancho de banda. Para el caso del enlace ascendente o descendente, también va a haber un schedule, o sea, un cronograma entre la información que está llegando. Yo se la voy a estar pasando a cada uno de los TICON, que básicamente pueden ser las VLAN de servicio. Yo voy, ya he creado el container que puede estar asociado a un TICON uno que puede tener varios subcontainers de tráfico y ahí hay un schedule que dice, ok, la información que está llegando por la VLAN 963 en un tiempo determinado, yo lo voy a asignar a este T-container, luego al container 2, luego al container 3, porque pues tenemos en cuenta que todo es por tiempo, no las ONUs y las OLTs, el puerto PON, es como si emplearan todo el carril de información para enviar un tráfico determinado desde una ONT en la parte ascendente en un determinado tiempo. Y cuando la OLT contesta a una ONT, le envía el broadcast, pero también una de las ONTs es la que va a procesar esa información en un determinado tiempo. Por eso vamos a encontrar el DBA report y la forma de configurar estos parámetros para poder hacer la asignación del ancho de banda. ¿Qué tipos de contenedores de transmisión vamos a encontrar? Cuando vamos a la configuración que vimos también ahí en los Traffic Profile, encontramos básicamente 5 tipos, que son el tipo uno es un bandwidth asegurado, hay un tipo 2 que es un fijo, perdón, es el tipo uno. Quiere decir que yo estoy separando como de toda la capacidad que está en la VLT, pues estoy reservando para que ese tráfico siempre se asigne a una ONT continuamente y todo el tiempo. Es como si creara un canal dedicado, digamos, dentro de la trama GPON para enviarle esa información. El tipo 2 es un tráfico asegurado, el tipo 3 es no asegurado, a veces lo llamamos también que no garantizado, y el tipo 4 es del mejor esfuerzo, que tiene una combinación entre ellos para llevar el tipo de tráfico. Y el tipo 5 es reservado para operación y mantenimiento y reporte de las colas de tráfico. Bueno, ¿cómo se utiliza? Por ejemplo, un tipo físico es para un tráfico que es muy sensible. Puede ser utilizado para tráfico de voz. Pues todos sabemos que si hay retardo en la voz, por ejemplo, en un voz sobre IP, un teléfono que está conectado análogo a la ONT, pues se va a escuchar como que se graba la voz o yo no voy a escuchar la siguiente trama, no voy a entender qué me están hablando. Entonces, para ese tipo de tráfico, por ejemplo, tengo que crear un container con tipo fijo para garantizar que la voz se pueda asegurar. De pronto también en video puede suceder. No asegurado, pues puede ser tipo de tráfico que yo no necesariamente, si se pierde uno de los paquetes, se puede pedir retransmisión y se va a poder organizar la trama. Es como lo hace la parte dinámica de pronto de YouTube o de Netflix, que tienen unos algoritmos que pueden empezar a alinear ese tráfico y no necesariamente tiene que ser un tráfico de streaming continuo. No asegurado y mejor esfuerzo es que yo puedo compensar si una de las ONTs está liberando tráfico o no está enviando todo el tráfico a la red, puedo aprovechar para que la siguiente ONT que está conectada en el puerto tome todo el camioncito, digámoslo, y lleve toda la información a la red. De esa forma se crean también combinaciones para yo garantizar cuando tiene el control netamente la OLT de que se pueda tener como una asignación dinámica de toda
el tráfico que va enviando cada una de las ONUs desde las OLTs. Bueno, esto se conoce como una relación de TICON, del contenedor de tráfico en el ancho de banda, que lleva y tanto de bajada como de subida las ONUs. Bueno, finalmente vamos a ver cómo es que se hace una autenticación de los terminales GPON. La autenticación pues se refiere a un registro exitoso de la OLT, de la ONU en la OLT, a través de una autenticación legal, digamos, de la OLT. En sistema GPON pues hay modos de autenticación que pueden ser a través de el serial, una contraseña o una combinación de serial y contraseña o de un LOID, que es un identificador. Básicamente la mayoría, pues acá se utiliza generalmente la contraseña PON de la, de la OLT, de la ONU, perdón, para que la OLT permita o no permita la autenticación. Eso lo encontramos también. Voy a borrar un momento acá cuando creamos la regla de autenticación en el deployment, en el policy, vamos a ingresar de nuevo. Tenemos que la autenticación la podemos también desactivar de forma automática o no automática en un puerto. Si la tengo de forma automática, pues yo voy a identificar la política que voy a agregar a cada una de ellas. Por ejemplo, acá yo estoy diciendo que para el puerto GPON 1, vamos a ampliar un poquito, estamos utilizando el serial para la parte de autenticación y que luego cuando esa ONT está como permitida o está autenticada, le vamos a aplicar una política con un service profile que hemos definido que básicamente implica toda la parte de los containers que yo le voy a permitir se puedan llevar a empaquetar dentro del traffic profile del line profile, perdón, de la ONT, que básicamente nos dice qué ticón estoy mapeando, qué VLAN estoy pasando en la ONT, a la ONT más bien. Entonces, cuando vengo acá a la ONU, pues ya me va a parecer que fue aprovisionada, que está en servicio, que no está en servicio, que está en línea, que fue exitosamente registrada y que fue configurada. Bueno, yo acá, por ejemplo, en el Service Profile puedo tener también, eh, editarlas, editar un determinado puerto, decirle si quiero que ese puerto también esté en modo acceso, si voy a conectar algo, ahí esto ya es como para una parte de configuración que podemos verlo más adelante. Bueno, eso es lo que queríamos compartir en esta horita larga, 10 minuticos, pero mientras iniciamos la presentación de toda la parte de Gipón, de cómo funcionan los conceptos de empaquetamiento, de pronto ya cuando pasemos a una parte de configuración o un taller, nos quede más fácil entender cómo estamos enviando cada una de las VLAN y cómo vamos a descomprimir esos paquetes en una de las interfaces para ya recibir la información de un servicio de internet o de voz o de un streaming de IPTV, que es lo más usual que se utiliza hoy en día por los ISPs. Bueno, si hay preguntas, Jeremy me ayuda o si alguien quiere pasar al micrófono, con todo gusto podemos dar un espacio para preguntas y respuestas. Sí, 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 Fernando, por aquí tenemos unas cuantas preguntas en la cajita. Una de ellas está por Arcom HN que dice, ¿qué es UP-Link? Ok, el loading es básicamente los puertos de enlace ascendente que tiene una OLT. O bueno, no solamente las OLTs, sino también, por ejemplo, los switches o cualquier elemento de red que está agregado a la parte de transmisión. No sé si puedo compartir. Todavía tengo el permiso de compartir. No encuentro la opción. Perdón, ya encontré. Bueno, para mostrarle de pronto visualmente a qué se refiere el login, eh, cuando vemos a la parte del overview de la ONT,
¿Qué es el Outlink? Es como el enlace ascendente. Los equipos de red tienen como dos tipos de interfase. Las de Outlink dentro de servicios se pueden determinar, es donde la OLT recibe, por ejemplo, una conexión de un cable de fibra que viene de un proveedor carrier. Por ejemplo, en este caso mi Outlink aquí es el puerto Giga Ethernet 1 de cobre, que es donde yo estoy recibiendo la conexión de Internet para repartir todo ese ancho de banda dentro de los 16 puertos GPON que tiene la OLT. Entonces, si los 16 puertos GPON son para servicios, en el caso de la OLT mira como Outlink a estos puertos, más bien los 16 puertos son de acceso para servicio a los clientes, pero la OLT mira como su puerto de servicios donde le entrega capacidad estos puertos de fibra que pueden ser los de 10 giga o los de giga Ethernet. Ahí que yo podría conectar el puerto de fibra del canal de internet de mi proveedor, de pronto un servidor de streaming de televisión. ¿Y qué es lo que está viendo como Outlink la ONT? La ONT está viendo como su puerto de enlace ascendente, que es como sería su traducción, es lo que ella se conecta a través y le da los servicios a ella. En este caso, el puerto PON es un puerto de enlace ascendente para la ONT, que está en el lado del cliente residencial o el cliente corporativo. Entonces, es lo que yo miro como aguas arriba para mi conexión. Si yo soy la ONT, mi enlace ascendente es mi puerto de fibra que se conecta con el puerto GPON. Si yo soy la OLT y estoy viendo qué es lo que me entrega servicios de Internet como mi gran capacidad, mi puerto de enlace ascendente sería el puerto de fibra que está conectado con mi carrier y es quien me entrega mi capacidad de Internet. Entonces, espero que con eso haya aclarado un poquito ese concepto para quien nos hizo la pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, tenemos otra hecha por Héctor Mario que dice, ¿qué tipo de SFP es mejor usar? B+, C+, C2+, C3+. ¿Qué veneración tiene y cuál es el más recomendable utilizar tanto en red solo para Internet y red para Internet más TV? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y también como de debate, ¿no? A veces la recomendación es que se utilice eh, equipos que estén normalizados más bien, sería la palabra, porque sí ya están como reglamentados dentro del estándar. Vamos a encontrar, por ejemplo, que B+, C+, que incluso creo que el C++ pueden estar dentro de la norma definida de GPON. Entonces, la OLT va a entender muy bien cómo manejar todas esas conexiones. Si yo tengo parte de la premisa de lo que hablamos anteriormente es que la mejor forma de hacer el diseño y para garantizar las potencias es que yo tengo que basarme en B+, que en el caso de las ONUs es lo que actualmente la mayoría de las ONUs del mercado lo soportan, pues por temas de costo. Podemos encontrar en el mercado ONTs que de pronto ya tengan C++ o C++, pero obviamente el costo va a ser mayor. Entonces, si yo estoy diseñando mi red, debería hacerla con un B+, y de pronto sí considerar un elemento C++, C++, o hasta tres rayitas de C++. Eh, ¿Cuál es la ventaja a veces de tener esos elementos que pueden emitir con mayor potencia? Es que pueden tener un umbral de resección más alto. Si nosotros vamos al detalle de un SFP que tengo conectado, en el puerto GPON me va a decir, por ejemplo, que el umbral de un C plus puede estar en -30, tal vez un C plus plus puede estar más arriba, -32. Y si te pasas a un C plus plus plus, que no está estandarizado todavía, el nivel de umbral de recepción puede estar entre -40. Quiere decir que puede escuchar más fácilmente las ONTs que están muy alejadas, pero si esa ONT no le puede transmitir adecuadamente a la OLT, entonces ella no va a recibir esa información y se pueden empezar a presentar esos problemas
de que no hay una sincronización adecuada de las zonas y pueden haber colisiones en el puerto GPON. Entonces, mi recomendación es que de pronto sí verifiquen que si no es necesario que pongan a un SFP con tanta capacidad de transmisión, tan alto, porque al final la limitante la tengo en la ONU, hagan sus diseños con tal vez a lo sumo, a lo sumo me refiero, con un C++, tres rayitas, que tal vez funciona muy bien y puede tener un umbral de, de escuchar las ONTs por allá alrededor de los menos 32, 33, y es más que suficiente, no es necesario de pronto que pongas a iluminar el puerto con la mayor potencia, porque es como yo gritarle a todos los equipos, pero de pronto ellos no me pueden escuchar. Es como si yo estoy en el concierto y estoy tan atrás, que escucho al cantante muy bien porque hay unos parlantes muy grandes, pero si yo le grito al cantante, pues seguramente él no me va a escuchar por el mismo ruido, porque él me está hablando muy fuerte y porque yo no estoy tan cerca de él y no tengo la potencia de hablarle. Entonces tiene que haber un equilibrio en ese diseño. Entonces, siempre de pronto tratemos de escoger elementos que están estandarizados. No significa que los otros no te vayan a funcionar. Como en todo, pueden haber las ventajas y desventajas. Bueno, y Listo. puedo responder un poquito de la parte técnica, pero siempre diseñar teniendo en cuenta las ONTs. Recordemos por costo que tenemos que ceñirnos al elemento que está remoto y el que tiene como las debilidades en ese caso, que sería el estándar B+. Pero en la parte del otro, que sea el C+++, por lo que están como más estandarizados hoy en día. ¿Había otra pregunta? Sí, Fernando, por aquí tenemos una de José López. Dice, buen día. Sin una OLT tengo módulos FSP C++. ¿Puedo también utilizar módulos C2+ en la misma OLT? Si en una... eh, dice que tiene módulos C++ en la VLT y si puede utilizar C++. Sí, claro. Bueno, generalmente pues tenemos que revisar el datasheet de la VLT de cuáles está soportando. Como el que les mostré. Por ejemplo, la de dos puertos SIDATA, ella puede recibir módulos tanto clase B+, clase B+, como C+, y C++, incluso hasta con cuatro rayitas, ¿no? No, nosotros no tenemos una restricción en ese caso. Eh, la recomendación es que validen con el datasheet de la OLT, porque puede que lo reconozca y puede que funcione, pero si ella tiene que transmitir muy alto y la placa base no está como diseñada para entregar la potencia adecuada a ese puerto, entonces no te va a funcionar para poder alcanzar un nivel más alto de transmisión. Si hablamos de un C+++, o sea, cuatro rayitas, que de pronto puede llegar hasta cuánto, no sé, unos 10 punto algo de BM, un ejemplo. Y la OLT está diseñada solo para soportar hasta una que emita C++ que sea hasta 7. Y en esa parte de alimentación de potencia yo no puedo entregarle a nivel del hardware o del puerto del diseño de la board, pues no te va a funcionar. Entonces, a veces dicen que hacen mediciones y que yo le puse un SFP de tanto y que no me está botando esa potencia en la salida, pues puede ser por eso. Entonces, pues siempre validar el atributo del puerto del datasheet que me garantice que sí me va a recibir esos SFPs y que los va a poder manejar. Tiene el controlador para poder incrementar la potencia, también entregar esa energía necesaria en el módulo. Entonces,
de pronto validar con el área de ingeniería de Giganet que las características de la OLT y que sí es compatible. Pero la que él pregunta concretamente, digamos que sí, sí se puede tener C++ y C++. Listo. Y tenemos la última pregunta, Fernando. Aquí tenemos a Julio Muralles. Dice, buen día, Fernando. En alguna otra versión de firmware de la OLT habilitarán para cambiar los nombres de las zonas y no solo las descripciones? Firmware se referirá al firmware, creo. Bueno, si estamos hablando del firmware, para cambiar el nombre de las zonas y no la descripción. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Sí tenemos en este momento una descripción que se le puede asignar. En ese campo la boleta registra como una descripción, por ejemplo, casa, alcaldía municipal, no sé, un cliente que yo puedo buscar por esa descripción al buscar como si tengo, digamos, 500 ONTs, dar con esa ONU específica por la descripción. Si se refiere a habilitar cambiar el nombre de la ONU, no sé si se refiere como si no la descripción, el nombre como quedó registrada. Eh, si él tiene de pronto detalles, lo puede compartir con nosotros. Yo puedo trasladarla como para aclarar el requerimiento, podemos pasarlo al área de desarrollo y podríamos evaluarlo. Digamos que si estamos abiertos o si él puede de pronto hablar, darnos más detalles, yo puedo trasladar de una vez ese requerimiento a ver si es viable. No sé si él puede de pronto tomar el micrófono y aclararnos a qué se refiere concretamente. O bueno, si no puede acompañarnos al micrófono, eh, deja un nombre, acá ya vi, deja un nombre por defecto al momento de agregar la ONT. Bueno, vamos a revisar un momento aquí, por ejemplo, esta ONT que tengo compartida. Si yo voy a detalles, bueno, listo, ya le entiendo. Me supongo que él se refiere a este device name, que él aparece que es la 512 GD, que básicamente es el modelo y me está diciendo que está conectado en el puerto, en el slot 1 y que es la 11. Bueno, entonces supongo que él se refiere a que podamos editar ese nombre y, y asignarle un nombre específico. Yo creo que es viable, voy a implicar. Lo que pasa es que generalmente dentro del firmware se va creando como una regla, pero depende más que todo en la parte que él toma, es como el modelo que reporta la ONT, que es ese modelo. Si yo agrego una 612, pues de pronto se va a reportar como 612R850, por ejemplo. Pero yo creo que es viable, podemos solicitarlo y podemos de pronto dar una sugerencia y proponer una fecha que de pronto esté disponible. Yo creo que es viable, entonces lo dejaré como una sugerencia de este espacio y a ver si podemos pronto tener esa opción para editar ese nombre. Y de igual muchas gracias por el aporte, lo tendremos en cuenta. Listo. Como para agregar en el chat, dejé colgada el enlace para la última sesión, el próximo 8 de julio, que es la tercera sesión de estas tres que tuvimos para principios de IPON. Y también colocamos el enlace al examen de esta segunda sesión de principios de JIPON, ahí para que puedan colocarlo y darle clic y realizar el examen, así como también registrarse a la próxima charla, el otro martes 8 de julio.
igualmente a las 9 de la mañana, hora de Guatemala. De nuestro lado, pues igualmente agradecemos a Marca Seapa, a Fernando por acompañarnos. Si no hubiera nada más, tenemos tal vez solo una mano levantada, Fernando, de Mario García, como tal vez última intervención de esta sesión para finalizar. Sí, 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 puede pasar al micrófono con todo gusto. O no sé si ha enviado alguna pregunta por chat. Y bueno, buenos días. Sí, tengo unas preguntas en el chat, en preguntas y respuestas. Si me colaboran, por favor, chicos. Sí, señor, creo que sí. Gracias. Listo, Mm, ya puedo ubicar la cajita. El ingeniero nos pregunta, el tema de jalar la información de las ONUs en la OLT, como lo hace los amigos B, ¿cómo qué clave tiene el Wi-Fi? Bueno, hay dos vías. Nosotros lo podíamos hacer en ese caso por el ONSI, directamente en la OLT, o a través de la plataforma de gestión. Si tiene habilitado el TR 069, esa información se puede visualizar. Bueno, yo no he hecho esa tarea. Sí, sí lo podemos cambiar la clave y el nombre. No recuerdo si se puede mirar, ya entonces miramos. El caso de que no se pueda visualizar, yo creo que es viable también de poder consultar la ONT por ONSI y obtener esa información. Actualmente sí le puedo confirmar que se puede hacer por TR 069. ¿Y qué usuario está usando en PPPoE? Si interpreto bien, se refiere, me imagino, a que se pueda consultar también cuál fue el usuario que se configuró para esa ONT. Entendería. Bueno, entonces permítame a compartir acá y miramos lo que nos pregunta el ingeniero. Bueno, por ejemplo, esta es una ONT que tiene, si yo voy acá a detalles, vamos a encontrar información pues de la ONT. eh, Acá tiene también Lo que pasa es que no la tengo configurada, ¿no? Pero sí vamos a poderle jalar información de qué configuración tiene TR 069, de los containers. Acá en la parte de Service Configuration, en Wi-Fi, yo podría enviarlo en este momento, como cambiar la configuración y cambiarla. Bueno, cambiar un nombre de la red SSID y una clave, digámoslo así, o unificar la parte. Yo entiendo a lo que se refiere el ingeniero, entonces voy a también a sugerirlo, si ya lo hace la otra marca, que lo podamos consultar. Entiendo yo que para que sea a través de, de ONSI, porque si vamos a la parte de la plataforma, perdón, si data, vamos a entrar un momentico aquí a la plataforma nuestra. Si no sé si el ingeniero la conoce, en esa sí puedo jalar la información por TR 069 de lo que tengo conectado. Me estoy conectando. Bueno, vamos a entrar, por ejemplo, a esta. No sé si esta está en línea. Bueno, por ejemplo, en esta yo sí sé que tiene el nombre de la red como Rambo 123, por ejemplo.
y acá puedo ver el password que tiene. Esto lo estoy haciendo es por TR069 y acá también tiene esa información, si la puedo ver, en ese caso por la plataforma de gestión y si la UNT tiene habilitado el protocolo. Eh, yo creo que se puede hacer en este caso por comando, no lo tenemos gráficamente, pero voy a pasar la sugerencia entonces también junto con la que nos dejó el compañero, el otro ingeniero. Tendríamos el ingeniero Mario, entonces requeriría que se pueda ver la información del Wi-Fi por ONSI y el usuario que se está usando en PPPoE. Y Julio, el tema de cambiar el nombre de la ONU. Listo. Yo sé que se puede hacer por comando, pero entonces voy a sugerir lo que lo podamos consultar también por la parte gráfica de la OLT. Eso nos queda de tarea con la área técnica de Giganet para pasar esas tres sugerencias. Y de nuevo, muchas gracias por ese aporte y por esa sugerencia.